En estos momentos Dios seguía cambiando tantas áreas de mi vida y me seguía hablando y me despertaba en las noches. Y en la noche era cuando yo oraba y lo buscaba su presencia, anhelaba escuchar su voz, pues era su voz, eran sus palabras las que me iban a mí, cambiando, las que me iban a mí, curando de mis heridas, de esa aflicción en la cual yo me encontraba. Era una hambre y una sed de Él que yo tenía por dentro de mí, pues yo sabía que sin Él yo no podía seguir. Yo lo sabía. Era tan claro para mí. Yo sabía que si yo no lo buscaba, yo no iba a poder seguir viviendo. Fue claro, así de sencillo. Yo sabía que si yo no le clamaba, que si yo no lo buscaba, mi vida no podía seguir. Dependía de Él para todo. Para las cosas pequeñas, para las cosas grandes, yo dependía de Dios, así como cuando un bebé depende de su madre, del cuidado de su madre, y necesita estar con ella. Así me sentía yo. Cuando yo no sentía que Dios estaba allí, cuando yo dejaba de clamar, cuando yo dejaba de orar y no lo sentía, me entraba desesperación. Me recordaba yo cuando era pequeñita y yo quería siempre estar con mi mamá. Y cuando ella se iba, yo me quedaba triste. Así me sentía yo también en estos momentos de mi vida. Quería estar con Dios a cada instante. Lo buscaba desesperadamente, porque yo cuando no lo sentía, yo me sentía perdida, angustiada. Y yo clamaba y clamaba, lo clamaba durante el día, donde quiera que yo iba, yo andaba orando y meditando en su palabra y en las cosas que Él me iba enseñando. Y como le repito, como esto todavía estaba en mí, esta depresión y ansiedad, me recuerdo un día que no por coincidencia yo, como yo trabajaba en la preschool, llegaba allí de la escuela, llegaba allí la consejera de la escuela a hablar conmigo acerca de los niños para preguntarme si habían niños que tenían problemas para el próximo año, para empezar el kinder, el siguiente año. Y una de esas veces la conversación llegó al punto de que yo le conté lo que yo estaba pasando. Y yo sé que Dios me la puso en el camino, porque aunque el consejo que ella me dio no fue un consejo que me iba a ayudar a mí, pero fue la pregunta que ella dejó en mi corazón, por eso que Dios permitió que esto pasara, porque ella me dijo: Mónica, tú tienes que encontrar algo que a ti devuelva la felicidad a tu vida, que te vuelvan a venir las ganas de vivir, que encuentres algo que te dé a ti felicidad, que si quieras ir a recibir clases para bailar o clases de música o de arte, o algo que tú encuentres que a ti te dé satisfacción. Y bueno, y yo me fui pensando en esto, sabiendo que no, yo sabía que no era algo en lo físico, que yo tenía que encontrar el por qué, lo más profundo. Esa pregunta yo la cambié, Dios la cambió. Lo que yo me tenía que preguntar era el por qué que yo había sido creada, que cuál era mi propósito en esta vida. Aquella pregunta Dios la puso dentro de mí y yo me empecé a preguntar eso. Primero me lo pregunté a mí. Yo me preguntaba, ¿por qué fue que yo fui creada?
¿Cuál es el propósito de mí en esta vida? ¿Por qué es que yo nací? ¿Para qué? Y me lo pregunté, pasaron semanas y días y no sé, habrá pasado un mes, pero yo me lo preguntaba. Pero fue hasta un día, una noche, una madrugada. Esas madrugadas cuando Dios me levantaba para que yo orara y para que yo lo buscara, que finalmente yo se lo pregunté a Dios. Porque hasta ese momento yo todavía sufría de aquella ansiedad y en gran inseguridad y temor de no saber el por qué yo estaba aquí presente en esta vida, en este mundo. Y Dios quería que yo se lo preguntara. Y se lo pregunté y le dije, Padre, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Por qué fue que yo nací? Y al preguntárselo, y como le dije yo antes, cuando nosotros clamamos a Dios, Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces yo sé que una vez más no fue coincidencia lo que pasó, que al abrir yo mi Biblia y leer del libro de Jeremías, del capítulo 1, versículo 5, y se los leo. Él me dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y Él me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Dios. Y en esos momentos empezaron a caer lágrimas de mis ojos. Pero estas lágrimas que yo estaba llorando no eran lágrimas ya de más tristeza. Yo le puedo decir que en ese momento yo sentía como que burbujas de gozo caían en mi cabeza. Y empecé a recordar cuando de niña, de la edad como de 16 años, un día yo le decía a Dios que yo quería que Él me usara, que yo deseaba con todo el corazón. En esos momentos yo estaba terminando mi high school, la secundaria. Y yo estaba pensando en qué podía hacer, qué podía estudiar. Y yo quería ser misionera en esos momentos. Y bien me recuerdo que yo dije, Padre, ¿cómo voy a yo a ser misionera? Si yo soy una persona tan tímida y que no puedo hablar enfrente de la gente porque me pongo toda nerviosa. Y yo le decía yo, ¿cómo voy a hacer eso? No, mejor no hago, ese no es mi llamado. Eso no es para mí. Pero en mi corazón había ese gran deseo de servirle y de predicar su palabra. Pero ese temor que había en mí, que yo decía, no, no soy esto, no soy aquello, yo no lo puedo hacer. Entonces descarté esa idea. Pero ese recuerdo en este momento que Dios me daba, estas palabras, vino a mí y me recordé lo que yo le dije. Así como Jeremías le dijo, ay Señor, pero yo no sé hablar. Lo mismo me recordé. Y Él trajo ese sentir de vuelta a mí. Y en estos momentos Él me decía la razón por qué Él me había creado. El propósito de mi vida. Fue aquí que yo supe por qué yo había nacido. Porque Dios me había llamado a mí como su atalaya para estos tiempos.
Entonces yo, desde ese instante, el próximo día cuando yo me levanté, yo ya no miré la vida de la misma manera. Yo sabía que en mí había un llamado más fuerte de lo que yo entendía con mi mente humana. Porque por eso hemos sido nosotros creados. No para venir a este mundo solo vivir día con día y comer y beber y platicar y ir a comprar y cocinar y vivir lo rutinario y trabajar y estudiar y ir a la universidad y todas esas cosas que sí sabemos que tenemos que hacer, pero que nuestras vidas tienen propósitos mucho más grandes que todo esto. Y Dios me abrió los ojos y yo ya no veía la vida de la misma manera. Fue entonces que en mi trabajo yo empecé a predicarle a todos de lo que Yeshua, de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de su salvación. Y le pedí con todo el corazón a Dios que me diera la oportunidad de poder decírselo a cada uno de las personas con quien yo trabajaba. Toda una escuela llena de maestros. Un día agarré la foto y oré por cada uno de ellos. Los conté, eran más de 70. Y yo trabajaba en la preschool, muy aislada de la escuela, de la primaria. Porque como trabajamos... el edificio de la preschool está un poco retirado de la escuela principal. Pero yo le dije, Padre, tú me vas a dar la oportunidad de que cada persona yo se lo pueda decir. Entonces yo tenía unos panfletitos donde habla muy, muy claramente del plan de Dios para nosotros, el plan de salvación. Y yo le pedí al Señor que yo pudiera ver a cada una de esas personas. Y yo les iba dando un tic a cada una que Él me la ponía. Y yo andaba conmigo siempre. Siempre andaba en mi bolsa, en mi pocket, en la bolsa de mi vestido o de mi falda. Los andaba conmigo. Y cada vez que veía a otra persona, yo sabía que no era coincidencia. Yo sabía que al abrir esa puerta y ver a esta persona allí, no era coincidencia que esta persona estaba saliendo a ese mismo momento. Y yo hablaba y le decía que yo le quería dar algo. Que si ella o él tenía problemas, que yo se lo diera. Me decían que no y yo se lo daba. Pero antes de hacer esto, yo hablé con la directora y la subdirectora de la escuela para pedirles permiso. Así que yo continué haciendo esto. Pero en estos momentos los ataques del enemigo empezaron a mi vida. Yo no lo veía de esa manera, porque quizás en esos momentos, como les digo, mi cerebro no procesaba las cosas bien. No recapacitaba verdaderamente, no podía yo procesar todo esto. Entonces yo no veía por qué que la subdirectora a mí se empezó a ir en contra mía. Para mí, yo sabía que venía del enemigo. Yo eso lo sabía. Aún Dios me lo mostraba en la Biblia. Me decía, tus enemigos vienen en contra de ti, pero no temas porque yo estoy contigo. Pero yo no lo veía, no entendía la razón por qué esta persona se había ido en contra de mí. Porque le digo que me empezó a hacer la vida imposible en el trabajo. Y yo observaba cómo ella ponía trampas alrededor de mí para hacerme ver mal. Hubieron tantas veces pero de todas el Señor me salvaba. Esa es la cosa, que ella me mandaba mensajes por email y diciéndome cosas para hacerme caer a mí en sus trampas. Y el Señor me decía al mismo tiempo, tienes que perdonar, tienes que amarla, tienes que orar por ella, tienes que seguir humildemente. Y hubieron muchas veces que yo quería ir a ponerle la queja a la directora y Dios me paraba y me decía, no,
Tienes que perdonar y seguir. Yo no entendía por qué, porque pues yo sabía que les había pedido permiso a ellas dos y que me habían dicho que sí. Y no veía más de eso. No podía entender por qué es que ella se había ido en contra de mí. Y lo sentía su odio para mí. Bueno, en ese entonces la directora que estaba trabajando en esos momentos, ella había aplicado para irse a otra escuela y se fue. Y en ese momento regresó el director que antes había trabajado en esa escuela y que era un hombre muy, muy, muy bueno, que siempre a mí me había ayudado. Yo dije, bueno, gracias a Dios que él regresa y que, pensé yo, las cosas van a cambiar. Pero no fue así. Yo noté que él también se había ido en contra de mí. Tan así que bueno, voy a dejar de decirles de esto que me pasó, porque les quiero contar algo que al mismo tiempo estaba pasando en mi vida. Fue como en diciembre del 2014, que un día yo estaba en el trabajo y yo tuve un dolor tan severo en mi cuerpo, en el lado derecho, por mi estómago. Y yo estaba trabajando, estaba parada y el dolor me vino tan fuerte que yo tuve que correr al baño y en el baño yo le empecé a clamar a Dios y decir, Padre, ¿qué es esto? ¿Qué es este dolor que me viene, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está pasando? Y bueno, yo salí del baño y yo a puras penas podía caminar. Iba patojeando y les dije a mis amigas, les dije, yo no sé qué me pasa, tengo un gran dolor. Ellas sacaron una camita donde yo me pude acostar y me dijeron, vamos a llamar a la ambulancia. Yo les dije, no, déjenme llamarle a mi esposo. Llamé a mi esposo. Mi esposo llegó a recogerme, me llevó al doctor. Al llevarme al doctor, el doctor pensó que lo que tenía yo era apendicitis y me dijo, vete al hospital. Ya, mi esposo me llevó. Esto fue un viernes de tarde. En el hospital hicieron exámenes y se dieron cuenta que no era apendicitis, pero la doctora me dijo, tú tienes que ir mañana mismo a tomarte un ultrasonido. Y me lo dijo así, que lo tienes que hacer mañana, me lo dijo. Y yo sabía que sí era algo urgente. El otro día, como era sábado, me costó hallar un lugar que estaba abierto para poder irme a hacer el ultrasonido. Yo lo tuve que ir a hacerme este ultrasonido a un lugar retirado de donde yo vivía, más de una hora casi, en Castle Hill, para los que conocen. Bueno, entonces mi esposo me llevó, fuimos con mis niños, y al estar yo sentada, esperando que me vieran, que me pasaran para hacerme el ultrasonido, yo le clamaba a Dios por su ayuda, por su paz, por su fuerza, para que cualquier cosa que viniera yo la pudiera enfrentar con su fuerza. Fue allí que yo abrí la Biblia. Y era el Salmo 35, donde Dios dice, el ángel de Jehová, de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo clamé esta promesa. Y yo entré a ese cuarto donde me iban a hacer el ultrasonido clamando y clamando ese versículo y diciéndolo. Y al ver la persona que me tomaba el ultrasonido, al ver en sus ojos, yo veía algo en ella. Y ella me decía, ¿tú vas a ir a ver al doctor hoy? Sí, le dije yo. Y insistía ella en esto. Yo sabía que había algo malo. Al esperar yo allí en la sala de espera donde muchas otras personas estaban esperando que les dieran sus resultados, yo veía cada una de ellas les daban ese sobre con los resultados. Pero cuando fue mi turno, perdón, fue al revés. Cada una de estas personas cuando se levantaba le decían, los resultados se los vamos a mandar a su doctor. Y cada una de ellas se iba.
fueron como, no sé, como unas 5 por allí personas, mujeres que pasaron. Y cada una de ellas se lo decían lo mismo. Los resultados se los vamos a mandar a su doctor. Cuando era mi turno que me llamaron. Y yo fui a hablar con la señorita que atendía, la recepcionista. Ella me dijo, ¿tú vas a ir a ver al doctor hoy? Y yo le dije, sí. Entonces ella me dio a mí los resultados. Yo dije, qué raro, ¿no? Pero bueno, fui al carro, mi esposo y mis niños me estaban esperando. Y ya cuando íbamos caminando, yo abrí ese sobre, leí esa carta. Y en ese momento empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Y fue un momento que verdaderamente, esos momentos de su vida que su fe es probada. Porque yo leí las palabras. En inglés son ovarian malignancy. Y en español serían traducidas malignidad de ovario, de los ovarios. Yo supe en ese momento que era cáncer de ovarios, del ovario derecho. Y yo empecé a llorar y decirle a mi esposo. Y yo le dije, bueno, si esta es la voluntad de Dios para mí, que yo vaya con él, pues yo estoy contenta por eso, le dije yo. Pero lo que me preocupa son mis hijos, le dije yo a mi esposo. Y él me miró y me dijo, no, Mónica, vamos a creer en Dios, en el Dios verdadero que puede sanarte de esto. Y yo le agradezco a Dios por esas palabras que él me dio, mi esposo, porque en ese momento yo estaba por el suelo. Pero Dios habló por medio de mi esposo. Y ese mismo día fui a ver a mi doctor. Y él me mandó inmediatamente a hacerme más exámenes. Pero sí me dijo, sí, tú tienes cáncer en el ovario, pero tenemos que hacer más exámenes. Me mandó a hacerme un examen de sangre y un CT scan. Y cuando... esto es lo que yo les quería decir. Cómo Dios todo lo planea tan perfectamente. Pues el mismo día que les contaba que yo tenía tantos problemas en el trabajo, el mismo día todo pasó así. En la mañana yo estaba sentada, teníamos un meeting en el trabajo. Teníamos una reunión, todos los profesores, porque ese día iban a decir, ya era final de año, era diciembre, iban a poner en la pantalla, iban a decir las personas que tenían trabajo para el próximo año. Y yo leía nombre por nombre. Esta persona va a estar de maestro en el primer grado, esta persona en el sexto, persona. Bueno, y yo leía y leía. Y cuando llegué a la preschool, mi nombre no estaba allí. Y de esa manera tan cruel fue que yo me di cuenta que yo ya no tenía trabajo para el próximo año. No fue que me lo vinieron a decir, no me lo vino a decir el director de prepararme, Mónica. Perdónanos, pero para el otro año ya no tenemos nada para ti. No, yo de esa manera tan fría, enfrente de todos, y me tuve que contener las lágrimas allí, de darme cuenta que yo ya no tenía trabajo para el próximo año. Ese mismo día fue que también me llamaron del doctor para ir a recoger los resultados. Y ese mismo día fue que me confirmaron que yo tenía cáncer. Porque hasta ese momento, pues, yo decía, quizás hubo una equivocación con el ultrasonido. Pero ese momento, ese día, mismo día, en el día, un golpe fuerte y en la noche otro golpe fuerte. Y llego a la casa
Y le digo a mi esposo lo que está pasando. Y él me dice, Mónica, míralo, ha sido tan bellamente planeado, tan perfectamente orquestado, yo no sé cómo se traduce. Por Dios, no por equivocación, porque Él sabe el milagro grande que va a ser en tu vida. Y yo tomé fuerza en ese momento y le dije, sí, Padre, no es coincidencia que yo esté aquí, que este mismo día 2 golpes tan fuertes han venido a mí. Yo tomé esa decisión de decir no me va a destruir esto, no, sino que solo va a ser para que pueda yo testificar de tu gran poder, Padre. Y me recuerdo que un día yo estaba en mi cuarto un domingo de noche, orándole a Dios que me diera fuerza para enfrentar todo lo que estaba pasando. Porque se lo dije a Dios, yo no puedo con mi fuerza. Esto es más allá de lo que Mónica puede hacer. Se necesita la tuya, Padre. Y yo la necesito en estos momentos. Eso fue un domingo. Y el martes, cuando yo iba caminando en la escuela, veníamos de hacer una actividad en la escuela con los niños de la preschool para prepararlos para el próximo año, para kinder. Y yo venía de la mano de un niño de mis estudiantes, un niño muy lindo, y yo lo venía con mi mano derecha, yo venía agarrada de su manito y venía caminando por la escuela, y esto fue antes que sonara la campana para recreo, para lunch. Y bueno, y entonces yo venía caminando y detrás de mí venían todos mis estudiantes, y de repente yo sentí, no había nadie enfrente de mí, no había nada enfrente de mí, pero yo sentí que llegué y topé con algo. Y bueno, y yo dije, ¿y esto qué es? Porque ya no pude caminar. Me paró. Algo que estaba enfrente de mí me paró. Y yo miré para un lado y miré para el otro buscando. ¿Y qué es esto? Porque yo no lo veía, pero yo sí en lo físico lo sentí, lo toqué y no podía caminar. Y en ese momento yo sentí como que una mano gigantesca me tomó, me llevaba mi mano, todo mi brazo derecho. Y yo volteé a ver al niño, pero el niño estaba viendo a otro lado. Y entonces, en esos momentos yo escuché que Dios me dijo, no temas, yo te llevo de tu mano derecha. Ay. Y en ese momento yo le dije, Padre, yo no quiero ver, porque me dio temor, pero no ese temor que uno le tiene a la muerte, a las tinieblas. Un temor, el temor a Dios, el temor que yo sé que en la Biblia lo habla, cuando Isaías pues cayó y por lo que él vio, y ese temor que los profetas sentían, ¿no? Ese temor de saber que Dios estaba allí. Y yo le dije, yo no quiero ver nada, porque si veo yo me muero. No quiero ver nada, le dije, Padre. Yo sé que eres tú, pero yo no quiero ver nada. Pues yo sé que el Señor no iba a permitir eso, pero yo sí tuve su temor, pero al mismo tiempo seguridad, y
y paz, que Él estaba conmigo. Y yo les puedo decir que yo nunca, jamás, nunca en mi vida me habían dicho o me habían enseñado que Dios nos lleva de nuestra mano derecha. Pero esa misma noche Él me lo confirmó. Porque cuando yo abrí la Biblia, yo leí Isaías 41. 41. En el versículo 13, donde dice: porque yo, Dios, soy tu creador, que te hace de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Dios, y tu Redentor, el Santo de Israel. Y yo lloraba, porque yo sabía que así había sido, que mismo Dios me dio esa experiencia de tocarlo yo, de darme cuenta que sí estaba conmigo, porque el ángel de Dios acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Pues en esos momentos Él lo hizo tan real para que yo no dudara que Él estaba ahí conmigo para enfrentar esta situación. Y hasta lo sentí, yo sentí que Él me tomaba de mi mano derecha, de mi brazo, su mano fuerte y grande. Y después confirmármelo en su palabra. Fue algo tan increíble en mi vida. Yo ya no volví a temer, ya no volví a dudar. Y hubo una noche cuando yo estaba sentada en mi cama orándole y leyendo la Biblia, y bueno, dije yo, bueno, ya me sentía muy cansada y puse la Biblia así en la mesa de noche a la par mía, y cogí el control que con el que yo apagaba la luz. Uno de esos controles, la luz es una de esas que están conectadas a un ventilador así en el techo. Y noté que yo la apagaba y apretaba ese botón y no se apagaba la luz. Y cosa que no me pasaba a mí. Dije yo entonces, bueno, voy a seguir leyendo la Biblia. Y volví a abrir en el libro de Ezequiel, donde estaba leyendo yo. Y seguía leyendo yo la Biblia. Pero como estaba tan cansada, me empezaba a quedar dormida. Y en esos momentos no había nadie en mi cuarto. Mi esposo estaba haciendo algo en la computadora, en otro cuarto de la casa. Y yo, estaba sola y yo me quedaba dormida. Y de repente sentía como que alguien, porque yo lo sentía, me tocaba mis hombros y muy gentilmente, muy suavemente, me movía de mis hombros para que yo me despertara. Yo me desperté pensando que hay alguien que lo había hecho y no había nadie en mi cuarto. Y no tenía temor. Yo decía, el Señor quiere que siga leyendo la Biblia. Él me está despertando para que yo siga leyendo. Y yo seguía leyendo del libro de Ezequiel. Y otra vez me pasó lo mismo. Y volví a abrir los ojos, no había nadie. Y yo decía, bueno, el Señor quiere que siga leyendo y seguiré leyendo. Y bueno, lo mismo pasó, me volví a quedar dormido un ratito. Pero esta vez yo tenía, como les digo, la Biblia en mis piernas, en el libro, abierta en el libro de Ezequiel. En esos momentos yo fui despertada porque las páginas de mi Biblia, ellas solas se movieron
Y ya cuando yo abrí los ojos, porque me desperté con ese ruido tan fuerte que la Biblia hizo, y yo he tratado de hacerlo yo sola, de agarrar varias páginas y tratar de hacer con las, ¿cómo le digo? Tirarlas para que hagan un ruido tan fuerte como el que me despertó en esos momentos, y no lo he podido hacer, porque fue un sonido tan fuerte. Y me despierto y veo la Biblia y ya no está en el libro de Ezequiel. Está en el libro de Isaías. Empiezo a leer en las páginas del lado izquierdo el capítulo 52. Y este capítulo yo me lo conocía, pues se trata del llamado que Dios hace a sus siervos. Y yo le decía: Padre, sí, yo sé que tú me has llamado como tu sierva, yo lo sé. Pero en ese momento Él me dijo: no, mueve tu cara, mueve tus ojos y lee lo que está en la próxima página, que es el capítulo 53. Y les puedo decir que este capítulo yo me lo conocía muy bien, pero en esos momentos fue como que no me lo recordaba de qué se trataba. Empecé a leer. Y cuando yo llegué al versículo 5, permítame. El versículo 5 del libro de Ezequiel, el versículo 5 del capítulo 53 del libro de Isaías, donde dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese momento lágrimas empezaron a correr por mis ojos. ¿Por qué? ¿Cómo explicar lo que yo sentí? Yo sabía que mismo Rey, Redentor mío, me había visitado en mi habitación para recordarme, para hacerme ver, para despertarme, para decirme: despiértate. Mira lo que yo hice por ti. Yo morí por ti para darte salvación, pero también para sanarte de todas tus enfermedades, para curarte. Yo lo presencié en carne propia. Él había llegado a mi habitación para abrir mi Biblia, para mostrármelo, para recordarme de su promesa que Él me había ya sanado por sus llagas. Fue entonces que yo dije: ay, Señor, tú ya me sanaste de este cáncer. Y ya no fue igual para mí. Cada cita que yo iba al doctor, cada día que iba pasando, porque ya me había dicho a mí el doctor, el especialista, cual me había mandado el doctor, ya me había dicho que me tenían que quitar mi ovario y que tenía que operar para ver si este cáncer se me había regado, porque él no me lo podía decir así nomás. Porque el CT scan sí mostraba que yo tenía cáncer, pero no puede mostrar exactamente por todo lo que se le puede haber regado a uno. Y también la prueba de sangre, lo que le dice a uno que sí tiene cáncer, eso estaba bien alto en mi sangre, estaba extremadamente alto, el doctor me lo dijo. Entonces todas estas cosas yo ya no las vi de la misma manera. Y yo sabía que me habían dicho que yo tenía cáncer, pero yo puse mi confianza en mi Creador, porque Él me lo había venido a decir a mi habitación. Y me vino a despertar y a tocarme de los hombros y a hacerme ver y decirme: no, mira la otra página, recuérdate de lo que yo hice por ti, que por mis llagas tú fuiste sanada.
Entonces ya no vi de la misma manera y ya no dudé y ya no había tristeza en mí acerca de esto. Yo llegué al día de la operación sabiendo que Él estaba conmigo. Él me operó, el doctor me operó un 19 de diciembre, el 19 de diciembre del 2015. Y fue el último día que este doctor operaba. Entonces yo tenía que esperar un periodo de como 2-3 semanas para que él regresara de sus vacaciones y poder yo entonces darme cuenta qué es lo que estaba pasando. Pero en este periodo que yo esperaba, fueron momentos de completa paz, una paz tremenda que Dios había puesto en mi corazón. Y no me olvido el día que llegué a mi casa y mi esposo me dijo: Mónica, el doctor te ha llamado y te quiere ver. Mi doctor general. Bueno, entonces yo fui a ver al doctor y al llegar, que él abrió su puerta y me dijo: pasa, siéntate. Y él me dijo: Mónica, me dijo, te hicimos 3 exámenes completamente certeros. 3 exámenes que son muy certeros. Y los 3 confirmaron que tú tenías cáncer. Pero yo no entiendo, me dijo. Y en esos momentos yo sabía lo que él me iba a decir. Yo no entiendo por qué, me dijo. Los resultados han regresado y no encontraron cáncer, me dijo. Y yo empecé a llorar porque yo ya lo sabía. Dios ya me lo había dicho. Y él me dijo, sin que yo le dijera nada: esto fue un milagro, me dijo. Y me dijo, esto fue un milagro, porque no se puede explicar de otra manera. Y yo allí le conté lo que me había pasado. Y este doctor que me miraba, un doctor ruso, que él es ortodoxo ruso, él cree en Dios. Entonces él también creyó. Y ¿cómo yo puedo decirles a ustedes que mi vida siguió siendo igual? Jamás nunca pudo haber sido igual. De la manera que Dios se manifestó en mi vida, de tantas maneras reales. ¿Cómo yo puedo decir que pude seguir siendo la misma? Mi vida completamente cambió. Ya no la vivía igual. Las oraciones que yo hacía, porque Él me mostraba, me daba visiones de personas, me daba sueños de personas que yo por años no he visto. Yo iba manejando por la calle y yo sabía que yo había salido de mi casa en el segundo exacto que había salido, para que yo pudiera ver a esa persona que iba caminando. Y porque Dios me decía: ora por ella, intercede por ella. Y yo no veía la vida de la misma manera. Yo la veía en otra dimensión. Así andaba yo. Ya no veía con los mismos ojos. Ese versículo que dice que no caminemos por lo que vemos, sino que caminemos en fe, se hizo tan real en mí. Yo caminaba por el shopping y veía por los almacenes y veía a personas que jamás nunca había conocido, pero tenía un amor y un dolor por ellos tan real, que Dios sabía que no venía de mí, que Dios lo ponía a mí para yo interceder por estas personas, que yo sabía que vivían en oscuridad y que vivían en cadenas como yo estaba antes. Y había un
dolor en mí por ellos. ¿Cómo puede ser que era de mí? Si yo en mi vida los había visto, era un amor y un dolor que Dios ponía por mí, en mí por ellos, por las almas perdidas. Aún me recuerdo una vez, porque yo vivo en Australia hoy. Yo iba manejando y el Señor me dijo en esos momentos, ora por Latinoamérica. Y yo dije, Señor, yo oraré por ellos. Y yo miro al cielo y yo veo las nubes. Era el mapa de Latinoamérica, las nubes. Y le digo, Padre. Y yo como quería decir, gritarle a todos, miren el mapa de Latinoamérica. Pero nadie veía. Era solo para mí en ese momento, porque Dios me lo decía en mi corazón y me lo confirmaba en lo físico. Ora por Latinoamérica. Y fueron días que pasé orando por el pueblo latinoamericano. Y intercedía con lágrimas en mis ojos, con angustia y con dolor, y me despertaba. Y yo oraba y intercedía por el pueblo latinoamericano. Y Dios me seguía dando sueños de muchos de mis hermanos que no he visto por muchos años. Y si ustedes están escuchando esto, y si yo se los mandé a ustedes personalmente, es porque Dios los puso en mis oraciones, en mis visiones, en mis sueños. Dios me ha dado visiones de personas que ya han estado a punto de terminar sus vidas. He visto personas que ya, yo lo veo, que están ya con la cuerda a punto ya de ahorcarse, y que Dios me dice, intercede por ellos, y yo intercedo en esos momentos. Personas que yo veo que ya están a punto de saltar de un edificio altísimo, y el Señor me dice, ora por ellos. Vi una mujer que ya iba a saltar, que estaba sostenida del techo, agarrándose ya para saltar, y Dios me dice, ora por ella. Esta persona estaba con un vestido así como con rayas grises y blancas, y el Señor me dijo, intercede por ella, hija. Y yo intercedí. Y bueno, y como les repito, mi vida ya no ha sido igual. El Señor ha estado cambiando tanto en mí. Tantas cosas en mí.